Listo. Si quieres como 2 minuticos como para que la gente le vaya. Pero vamos a estar, ¿ya nos están viendo el video, no? Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo, vamos a esperar a que se empiece a conectar la gente, démosles 2-3 minutos y iniciamos ese conversatorio. Muy bien, ya estamos iniciando nuestra actividad del día de hoy con Imometrix. Hoy es 8 de julio, tenemos a 2 invitados muy especiales, Andrés Aristizábal, gerente de Imometrix, y a nuestro amigo José Ignacio Barguil, microbiólogo. En un momento voy a hacer la presentación de José Ignacio, que es nuestro invitado el día de hoy para hablar de todos estos temas. Vamos a dar unos minutos para que ingresen al evento todos aquellos que previamente se han inscrito en este evento, que les recuerdo hace parte de ese Día Mundial de la Refrigeración que celebramos la semana anterior, y justamente Imometrix ha querido realizar esta actividad a la que ha titulado la Semana de la Refrigeración. Hoy estaremos con José Barguil, y mañana tendremos otro invitado muy, muy especial para hablar de más temas que tienen que ver con este maravilloso mundo del frío. Tendremos a Fernando Becerra el día de mañana. Vamos a esperar unos minutos que el equipo de producción nos dé la señal para iniciar esta videoconferencia que estamos transmitiendo desde la ciudad de Medellín, desde el edificio de Grupo Invertrónica, y justamente hoy con la empresa Imometrix. Estaremos pues este rato conversando. Ustedes van a poder ir haciendo sus preguntas a lo largo de todo el evento. A todos los que nos enviaron preguntas durante esta semana, agradecerles. También hemos hecho, digamos, un grupo de preguntas que permite darle como una secuencia a toda esta charla que tendremos en esta tarde de hoy, 8 de julio. En un momento vamos a comenzar entonces, que apenas ingresen pues todos los que se inscribieron durante toda esta semana. Enviamos la invitación por diferentes medios de comunicación, por redes sociales, por diferentes plataformas, correos electrónicos, porque consideramos muy importante crear una comunidad en torno al mundo de la cadena de frío. Y ahora seguramente nuestros invitados nos van a hablar un poco de la manera como en Colombia se aborda este tema, si lo estamos haciendo bien o si hay oportunidades de mejora en el tema de refrigeración. Creo yo que este espacio es el abrebocas de una serie de iniciativas que con seguridad van a enriquecer mucho a las empresas, a los profesionales del mundo de frío y por supuesto a las grandes cadenas, a las tiendas, a quienes fabrican alimentos y comercializan para poder mejorar en un aspecto importantísimo para la salud y la conservación de los alimentos. Vamos a dar unos minutos más para dar inicio pues a este conversatorio. Bueno.
A quienes se van conectando a este evento que queremos iniciar hoy con Imometris, con nuestro invitado José Barguil, darle la bienvenida. Vamos a iniciar en unos momentos esta actividad que busca formar, enriquecer con conceptos muy valiosos todo lo que tiene que ver con la cadena de frío, conservación de alimentos, la inocuidad, etcétera. Procesos muy interesantes. Hoy vamos justamente a hablar de los requerimientos legales, certificaciones, como factor importante para tener alimentos sanos y seguros. En unos momentos vamos a comenzar, les pido un poco de paciencia, a veces es complejo conectarse, el internet y demás, por eso unos breves minutos para dar inicio a esta actividad. Esperamos que nuestro equipo de producción nos dé luz verde para comenzar y le damos inicio entonces en un momento a este evento con Andrés Aristizábal, gerente de Imometris, y con José Barguil, máster en microbiología y experto en todo este tema de cadena de frío, de normatividad, y quien ha tenido la deferencia de acompañarnos esta tarde. Una tarde acá en la ciudad de Medellín, como pueden ver ustedes a mi espalda, una tarde muy fresca. Ha estado haciendo un poco de lluvia por estos días, pero hoy contamos con un día fresco, calientico, que nos permite pues estar también muy cómodos para esta actividad. Muy bien, no sé si nuestro equipo de producción nos da luces y comenzamos. Hola, Nando. Andrés. El equipo de producción nos confirma que podemos iniciar. Perfecto, Andrés. Vamos entonces a dar inicio a este evento. Me presento, mi nombre es Fernando Vélez, voy a estar acompañándolos durante el recorrido de este diálogo, dándole los tiempos, las preguntas a Andrés, gerente de Imometris, y a José Barguil, que nos acompaña esta tarde. El evento se da en el marco de la semana de la refrigeración, la semana de frío. Y justamente hemos querido hoy y mañana tener este encuentro con todos ustedes. Es un encuentro que va a posibilitar conocernos, interactuar y poder darle valor agregado a ese mundo maravilloso que es la cadena de frío. Con ustedes está entonces Andrés Aristizábal, gerente de Imometrix, y está José Ignacio Barguil. José Ignacio, nuestro invitado, es microbiólogo, especialista en microbiología de alimentos, máster en seguridad alimentaria, y actualmente desarrolla programas de formación técnico-científica en el sector agroalimentario. Como director de investigación ha llevado a cabo estudios de prevalencia de patógenos, derivados cárnicos y subproductos de animales de consumo. Ha desarrollado también asistencia a empresas productoras de alimentos para humanos en sistemas de inocuidad y control de patógenos. Ha trabajado como consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo en programas de gestión de inocuidad alimentaria como BPM, BPA, IFS, entre otros. A nivel centroamericano y sudamericano, ha participado en múltiples proyectos de investigación relacionados con la calidad de materias primas para piensos,
calidad final de alimentos balanceados para alimentación animal, correlación de la calidad microbiológica de piensos y prevalencia de patógenos en alimentos para humanos. En la actualidad, José Barguil investiga el desarrollo de nuevas moléculas inhibidoras de microorganismos tendientes a mejorar la calidad y la inocuidad de los piensos. Una persona con un conocimiento amplio y un largo recorrido en este mundo de la cadena de frío. La metodología que vamos a utilizar esta tarde es un conversatorio en el que vamos a formular una pregunta para José Barguil y para Andrés Aristizábal. Ellos durante unos 5 o 6 minutos van a desarrollar esta pregunta y luego pasaremos a otra o a responder aquellas inquietudes que ustedes tengan a lo largo de la presentación. Si gustan, también al final vamos a tener un espacio para preguntas que ustedes podrán formular sin ningún problema. Iniciamos entonces con el título de la conferencia de esta tarde y básicamente lo que pretendemos es contextualizar el control adecuado de temperatura dentro del marco de los requerimientos legales y certificaciones de sistema de calidad como un factor importante para brindar alimentos sanos y seguros. La primera pregunta que nos formulan pareciera, José y Andrés, ser muy lógica. Sin embargo, tiene todo un trasfondo y es ¿por qué refrigerar los alimentos? José, Andrés, bienvenidos. Los dejo entonces en compañía de nuestros asistentes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hombre, ¿por qué refrigerar los alimentos? Hay un hecho importante y es que la conservación de los alimentos es un factor esencial, no solamente para brindar alimentos desde el punto de vista de calidad, con todas las condiciones nutricionales, sensoriales, bromatológicas, sino algo fundamental y esencial, y lo contextualizábamos en el marco, en el título de este conversatorio, y tenía que ver cómo la refrigeración es esencial para brindar inocuidad, y son temáticas netamente exigidas por los sistemas de gestión de inocuidad y de calidad y también por los entes de vigilancia y control a nivel global. Entonces, básicamente, la refrigeración es un factor esencial. Sine qua non, nosotros no podemos realmente brindar alimentos seguros, especialmente alimentos aquellos que son perecederos y que necesitan unas condiciones adecuadas para poder ser comercializados de manera adecuada. Desde la condición realmente de un alimento por falta de refrigeración o una conservación inadecuada, podemos considerar dos factores importantes. El primero tiene que ver con la condición de calidad. Un alimento que no ha sido conservado de manera adecuada va a perder condiciones nutricionales. Primero que todo, hay que entender que cuando nosotros tomamos un alimento es precisamente para poder tener de él moléculas que nos van a ayudar en la nutrición, que van a permitir, obviamente, todas las funciones de nuestra vida. Entonces, desde el punto de vista de falta de conservación, los alimentos se van a desnaturalizar en su parte nutricional. Entendemos que los microorganismos van a utilizar todos los nutrientes que estos alimentos tienen. Hoy se puede considerar que más o menos entre un 10 y 15% de la condición nutricional de un alimento se puede disminuir o puede afectarse por acción microbiana antes de que el alimento se arruine, antes de que el alimento se dañe completamente. Un ejemplo, una leche puede perder entre 10 y 15% de su condición nutricional antes de pasar a un estado de daño total por acción microbiana, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de calidad nutricional, desde el punto de vista de calidad sensorial, los microorganismos tienen hacen básicamente su metabolismo, y en la secreción, en el resultado de ese metabolismo van a secretar enzimas y sustancias que van a afectar la condición sensorial de los alimentos. Por ejemplo, microorganismos que pueden utilizar proteínas van a secretar ácidos
que posteriormente van a arruinar y van a aportar a ese alimento situaciones realmente de daño que se va a repercutir en la calidad sensorial. Y desde el punto de vista de inocuidad, si nosotros no conservamos adecuadamente unas temperaturas adecuadas en los alimentos, podemos permitir el crecimiento de microorganismos. Ya en dinámica poblacional bacteriana hay alguna serie de curvas que nos permiten incluso predecir el crecimiento de microorganismos, sí, y que estos pueden en un momento dado llegar a superar unos umbrales. ¿Y en qué se va a manifestar esto? Se va a manifestar en brotes epidémicos, en enfermedades que pueden afectar a los seres humanos. Entonces, queda muy claro, básicamente, que la refrigeración de los alimentos tiene dos aspectos esenciales. Conservar la calidad nutricional, la calidad de los alimentos desde el punto de vista bromatológico y desde el punto de vista físico-químico, desde el punto de vista sensorial y sobre todo desde el punto de vista de inocuidad. Llámese inocuidad como prevenir brotes asociados al consumo de estos alimentos de manera inadecuada conservadas. Ok, José César. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos. Muy clara el por qué refrigerar los alimentos y por qué tomar conciencia de que es algo que tenemos que velar en todos los procesos de esos alimentos que en algún momento van a llegar a nuestra boca. Pero algo que es de esa conciencia es las fechas de vencimiento, qué papel juegan cuando es un alimento es refrigerado, hacen todos sus desarrollos, todas las formulaciones, esa fecha de vencimiento, qué papel juega. O sea, si tengo o no tengo una buena cadena de frío, la fecha de vencimiento se corre o es mucho más rápida, o eso, qué papel juegan en los alimentos. Importante porque mira, un tema importante de las industrias que fabrican alimentos perecederos es la adecuada conservación y el mantenimiento de las condiciones que hablábamos ahorita, tanto microbiológicas como nutricionales, como sensoriales, bromatológicas del alimento. Y esto se logra con la conservación. Cuando yo no conservo adecuadamente un alimento, el crecimiento microbiológico va a permitir que rápidamente este alimento pueda disminuir su vida útil. Un ejemplo, un producto lácteo puede tener una vida útil de 7 días en promedio, ¿cierto? Por ejemplo, la leche, ¿cierto? Si yo no conservo adecuadamente y no mantengo unos rangos de temperatura debidamente controlados y específicamente mantenido dentro de unos lineamientos específicos, el crecimiento microbiano va a hacer que este alimento no tenga una vida útil de 7 días, sino de 4 días, de 3 días, de 5 días, y eso va a afectar económicamente y va a afectar la calidad del producto, traduciéndose finalmente en reclamaciones por parte de los consumidores, de los almacenes de cadena, de las tiendas, etc. Entonces, hay que partir de una premisa importante: la conservación adecuada del frío, la conservación adecuada de los alimentos me va a permitir realmente, adicional de toda esta conservación de las condiciones naturales del producto, una vida de anaquel, una vida útil adecuada, estimada, ¿cierto? Dentro de lo esperado. Entonces, por eso se hace fundamental que nosotros tengamos conciencia sobre la importancia de la refrigeración de los alimentos. Listo, excelente, súper completa y clara esa respuesta a todas las personas que nos acompañan durante este conversatorio. Andrés, tenemos una pregunta para José, nos la hace Rodrigo Jaramillo, y él pregunta si uno podría establecer, José, hoy en Colombia, el mal manejo de la refrigeración de los alimentos, ¿cómo afecta o qué tanto afecta? Si hay un porcentaje de afectación de la no adecuada refrigeración de alimentos. Claro, mira, gracias por tu pregunta. Muy buena es tu pregunta. Hablábamos aquí ahorita antes de empezar la transmisión y se ha considerado que la falta de refrigeración y de conservación adecuada de los alimentos es el 25% de las causas a nivel global de brotes epidémicos. Significa que el crecimiento de microorganismos patógenos en unos alimentos que necesitan refrigeración y la falta de control en la refrigeración son el 25% de la responsabilidad de que se produzcan brotes epidémicos, ¿cierto? A nivel global, y eso incluye también en Colombia. Ahora, si vamos a la parte económica, entre el 3
y el 8% de la reducción de la parte económica de algunas compañías se puede ver afectada por esa parte de conservación de manera adecuada. Es decir, que entre el 8 entre el 3 y el 8% de las averías que se dan están dadas precisamente por la falta de refrigeración y la falta de conservación adecuada en la cadena de almacenamiento correcto de alimentos refrigerados. Entonces, si vamos al punto de vista, desde el punto de vista epidemiológico, con respecto a brotes epidémicos, el 25% de los casos en el mundo están asociados a la refrigeración y a la conservación adecuada. Y si es en la parte económica, entre el 3 y el 8% de los daños que afectan la economía de las industrias están precisamente dados por eso, por la falta de una conservación adecuada. Esto nos lleva sin duda a tomar una conciencia muy clara de este elemento dentro de la cadena de los alimentos. Ahora vamos a hablar que no solamente es la conservación, sino toda esa otra etapa de fabricación, de transporte y demás. Hay una segunda pregunta para nuestros invitados y la formulan planteando cuáles son los parámetros de conservación de los alimentos, porque es importante mantener los límites de conservación, si existe esos parámetros asociados, como decía Andrés hace un momento, a la fecha de vencimiento, hablar de la microbiota, por ejemplo, son algunos de los elementos que plantean quienes a esta hora nos acompañan en esta conferencia, en este conversatorio de la cadena de frío en el marco de la Semana del Frío. José. Gracias. Bueno, sí. Bueno, nosotros podemos hablar de básicamente tres grandes mundos, digamos, en la conservación de los alimentos. Hablamos de la congelación, ya por norma internacional y por norma en Colombia, por ejemplo, tenemos unos parámetros mínimos de lo que es la congelación. Estamos hablando de menos 18 hacia abajo, ¿no? Sí. Menos 18, menos 20, menos 25. Son los parámetros, pero mínimos requeridos, menos 18 grados de conservación. ¿Qué se hace? ¿Qué pasa en menos 18 grados? Se detiene toda la actividad microbiana y toda la inactivación de enzimas, porque recordemos que no solamente los alimentos su calidad es menoscabada solamente, no solo por los microorganismos, sino por una actividad enzimática propia también de los mismos alimentos, por ejemplo, en las leches, en las carnes, en las frutas, vegetales, sobre todo. Las actividades enzimáticas van a arruinar parte de estos alimentos. Entonces, en congelación, que va de menos 18, se inactiva totalmente todo lo que es la actividad enzimática y la actividad microbiana, ¿cierto? Entonces, hay unos parámetros muy ya establecidos a nivel internacional. Los entes de vigilancia y control en Colombia son muy estrictos con respecto a esto, al cumplimiento. Generan realmente reclamaciones a las empresas que están conservando alimentos con menos de ese parámetro, menos de 18, ¿cierto? La conservación en refrigeración, que puede ir de 0 a 5 grados. Hoy día, por ejemplo, para cárnicos establecidos hasta 5 grados, para otros productos hasta 4 grados centígrados. Y es la temperatura adecuada de refrigeración, y existe otra temperatura que es la conservación de... Ahí lo llamamos, esos son los cuartos atemperados. Los cuartos atemperados, ¿cierto? Que esos cuartos atemperados es donde trabajamos todo el tema de algunas legumbres, algunas frutas, el chocolate. Igual, como en Colombia tenemos varios lugares con temperaturas, térmicos, digamos, pisos térmicos diferentes. La costa y Bogotá son dos lugares muy diferentes de trabajar. Extremos, además. Son muy extremos, entonces es muy importante porque digamos que estaba como el enigma de no, las frutas y verduras sí debo refrigerarlas. Pues si yo quiero llegar a que durante el consumo o que dure más tiempo para llegar al consumo, lo más adecuado es tener una buena refrigeración, y lo llamamos cuartos atemperados. Correcto. Donde tenemos como esos tres grupos o 4, digámoslo así. Está el congelación, como lo decía José, refrigeración, donde está ese rango de 0 a 4, 0 a 5, un rango de 2 a 8, y tenemos ese rango de cuartos atemperados que está entre 10 y 15, 16 grados centígrados, dependiendo.
Entonces, ¿qué pasa en la congelación? Hablábamos de que la congelación detiene totalmente la actividad microbiana y obviamente la actividad enzimática. En refrigeración, que puede ir de 0 a 5 grados, 0 a 4 grados centígrados, en algunos casos 0 a 8 grados, la actividad enzimática no se detiene, se retrasa, se ralentiza, ¿no? Lo mismo que la actividad microbiana. Las funciones biológicas microbianas se disminuyen, ¿cierto? A un mínimo. Entonces eso permite la conservación en el tiempo de algunos productos. Por eso es que, por ejemplo, una carne a los 10 días de estar refrigerada ya empieza a deteriorarse, porque los microorganismos terminan finalmente multiplicándose ya no con la misma frecuencia con que lo hicieran a una temperatura ambiente normal de 25, 26, 28, 30 grados, sino que lo hacen mucho más lento, pero en el tiempo pues va a haber una microbiota muy grande y va terminando dañando el producto. Por eso se habla de una vida útil más o menos en refrigeración de algunas carnes que pueden ir hasta 10, 11 días, de pollo de 8 a 10, 12 días aproximadamente, leches frescas hasta más o menos 7 días, que por la actividad microbiana. Y en frutas y vegetales, sobre todo en frutas, se trata de mantener unas temperaturas que no sobrepasen los 12 grados centígrados. Si se mantiene una temperatura por debajo de 5 grados en frutas, empieza un daño, ¿cierto? Deshidratación de la fruta, lo que les pasa en nuestras neveras cuando la fruta se conserva por mucho tiempo a 3, 4 grados centígrados. Sí. Vas a mirar la zanahoria totalmente vuelta a nada, el tomate, la cebolla totalmente arrugada. Deshidratación. Los vegetales, hortalizas que son de hojas, por ejemplo, acelgas, lechuga, deben tener una temperatura más o menos máximo hasta 14, 15 grados centígrados, con muy buena, que le permite una buena respiración, porque si nosotros no las conservamos adecuada en esa temperatura, eso va a permitir un intercambio gaseoso, lo que se llama respiración de estos vegetales, y me va a permitir la conservación. Entonces no puedo refrigerar, por ejemplo, una lechuga a 4 grados porque en menor tiempo se arruina. Entonces sería contraproducente. Entonces manejamos esos valores, ¿no? Lo que es el atemperamiento, lo que es la refrigeración y lo que es la congelación. Hay que entender que hay unos parámetros ya a nivel internacional alineados, se exige en la vigilancia y control de que se mantengan esos parámetros como norma fundamental para poder conservar los alimentos. José, yo quisiera hacer un énfasis, es que muchas personas dicen, no, refrigeración, yo tengo el equipo y refrigera, no sé a qué temperatura está, qué tan importante es que uno se marque en meterse en esos límites. Hablamos, por ejemplo, de una vacuna, ¿qué le pasa a una vacuna cuando la tengo no de 0 a 4, sino que la tengo a 6 grados, 7 grados? ¿O qué le pasa a un helado cuando lo tengo congelado a menos 13 grados, menos 12 grados, que están, digamos que en temperaturas bajas o cerca a sus límites, pero no están enmarcados dentro de esos, dentro de esos flujos? ¿Qué efectos podemos tener? Es importante entender que nosotros, el control de las temperaturas, la vigilancia de las temperaturas se hace necesario. Hoy día los controles, los sistemas de gestión de inocuidad, si hablamos de buenas prácticas de manufactura, si hablamos del sistema HACCP y de lo que es FISMA y IFS y todos estos sistemas exigen definitivamente que nosotros tengamos claridad y tengamos control de estas temperaturas para asegurar realmente la inocuidad y la estabilidad de los productos. En cuanto a biológicos, sobre todo en lo que son vacunas, mucho más, porque estamos hablando de que algunas vacunas son biológicos atenuados que necesitan definitivamente una temperatura estricta de control, incluso muchas de ellas permiten solamente un desvío de 0.5 grados centígrados por la sensibilidad que tienen. En productos congelados, por ejemplo, como el helado, se necesita una temperatura cercana a menos 18 grados centígrados, precisamente por lo que hablábamos ahora, porque si se refrigera, si se congela por debajo de 13 grados centígrados, empieza a afectar la parte sensorial del helado. Entonces no se come un helado esponjoso, con esa textura cremosa, sino un helado como más burdo, más muy tosco para la parte sensorial. Entonces por eso se hace importante vigilar esto, desde el punto de vista de inocuidad y desde el punto de vista de
de dar una estabilidad asertiva a cada uno de los productos que nosotros estamos conservando. Excelente, yo creo que eso es claro, esos límites Perfecto. a los que debemos trabajar nuestros alimentos Claro. y todos nuestros productos. Excelente. Excelente. Quiero invitarlos a que vayamos con la tercera pregunta de este conversatorio. A todos agradecerles mucho la participación que están teniendo a través del chat. Recuerden que pueden hacer sus preguntas para formulárselas a José Barguil y a Andrés Aristizábal de Imometrix. La pregunta, señores, es la cadena de frío como punto de control operacional en la fabricación de los alimentos. Hablemos un poco de la importancia de los puntos de control, las etapas de los alimentos en la cadena de frío, que lo tocamos tangencialmente, hablar de la producción, del almacenamiento, la distribución primaria, secundaria, etcétera. Toda esa secuencia que tiene este tema me parece que es muy importante y algunos de nuestros asistentes pues hacen parte de alguna de esas etapas que tiene el procesamiento de alimentos. Muy bien. Hombre, mira, la cadena de frío es, tú lo has dicho, nosotros tenemos que definir claramente en todo este mundo del frío la importancia de la cadena de frío. Nosotros tenemos que asegurar calidad e inocuidad del producto para alimentación humana desde la misma granja hasta la mesa del consumidor. Eso, hablando aquí ahorita con Andrés antes de estar en el aire, lo propuso, fue una expresión del doctor John Krebs de la Agencia Británica de Protección de Alimentos en el año 90. Nosotros tenemos que propender en cuidar nuestra inocuidad desde la misma granja. Vamos a tomar un ejemplo en la producción de leche. Hace algunos años en Colombia, 10, 15 años atrás, la producción de leche en Colombia no estaba tan tecnificada, pues tampoco es que hoy día sea lo más tecnificado, pero se ha avanzado muchísimo. Yo recuerdo hace 20 años, tal vez 18 años, cuando empecé todo este trabajo de asesoría en empresas lácteas, el 80% de la leche llegaba en las famosas cantinas o barricas o las barricas, toneles esos azules, sí, unas cosas así, a temperatura ambiente, 22, 24, 25 grados. En ese tiempo había una prueba muy buena que se llamaba reductasa, se echaba azul de metileno y en menos de 3 minutos la leche se volvía blanca, de azul pasaba blanca. Y eso tenía que ver con el resultado del metabolismo microbiano, reducía el azul de metileno. O sea, era una leche totalmente vuelta a nada, acideces altísima. Hoy día podría decir que más del 90% de la leche que llega, por no decir el 100% en algunos casos, de la leche que llega a empresas productoras, plantas procesadoras de lácteos, llega refrigerada. Entonces estamos refrigerando una materia prima tan sensible y tan importante, ¿cierto? Entonces, eso es cadena de frío. Asegurar la calidad y la inocuidad. Si yo utilizo una leche con menos recuento de mesófilos, con menos recuento de bacterias termófilas, con menos recuento de bacterias mesófilas, voy a tener obviamente una mejor calidad de materia prima y obviamente un mejor producto desde el punto de vista de calidad sensorial y desde el punto de vista también de inocuidad, porque se van a controlar el crecimiento de microorganismos obviamente patógenos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de cadena de frío, se hace muy importante entender que el frío se considera un punto de control operacional. Incluso algunos sistemas lo pueden establecer como punto crítico de control. En algunas plantas se pueden establecer el frío como un punto crítico de control en la cual se establece para asegurar la inocuidad del producto. Por ejemplo, las cámaras de conservación de producto terminado, el registro adecuado de temperatura y el control adecuado de la temperatura me va a evitar crecimiento de microorganismos que pueden afectar la calidad del producto y también la inocuidad. Entonces, desde el punto de vista de producción, la cadena de frío y los diferentes puntos en la cadena de producción de alimentos donde necesitan frío se pueden considerar puntos de control operacional. Significa que se deben poner esfuerzos en asegurar que las temperaturas allí sean adecuadas.
¿cierto? Ok, Para sí. conservar tanto materias primas como productos terminados. Listo, José. Digamos que ahí empezamos como todo ese proceso de la granja, llegamos a la planta y ahora empieza una responsabilidad que es de todos. De hecho, nosotros hace más o menos un mes y medio sacamos un documento en el cual le contábamos la importancia de ese personal que interviene en la cadena de frío. Y mientras que el alimento se procesa y ya empieza hasta llegar a un Hay consumidor. eslabones, ¿no? Hay un El montón de eslabón de la eslabones. granja, el eslabón de la transporte, de la fábrica de producción, ¿cierto? Todos esos eslabones, cuéntanos un poco que después de que sale la planta ya no es importante, sino que en todo ese proceso, transporte, centros de distribución, después minoristas, mayoristas, retail, hasta que llega a mi casa y yo como consumidor también lo cuido. Cuéntanos un poco de cómo ese punto de control operacional no solo en la planta, sino en todo el proceso hasta que ese alimento es consumido. Claro, definitivamente cuando hablamos de cadena de frío y conservación de la cadena de frío, todas las etapas en que el producto necesite estar en adecuadas temperaturas se debe controlar. El ejemplo, por ejemplo, de la leche. Yo debo controlar los tanques de almacenamiento en la granja, en la producción. Una vez la leche es obtenida de las reses, se debe refrigerar de manera adecuada. En el transporte se debe definitivamente mantener refrigeración. Una vez llega a la planta se debe refrigerar y se deben tener controles, ¿cierto? Mis silos no deben permanecer por encima de 5 grados centígrados. Yo debo vigilar eso. Mis tanques transportadores isotérmicos o con refrigeración deben también vigilarse de la temperatura para no permitir el daño de la materia prima. En carnes igual, ¿no? En carnes hoy día, por ejemplo, la normatividad colombiana exige que de una planta de espostadero o de matadero la carne no sobrepase, si es matadero, no sobrepase los 7 grados centígrados, ¿cierto? Hasta llegar a los centros de acondicionamiento, etcétera. Y cuando se va a vender, o se va al retail, o se va a los consumidores finales, no debe permanecer más de 5 grados centígrados. Entonces, se hace esencial que a través de todos esos eslabones en la producción se controle la temperatura, ¿cierto? En conservación de la materia. Una vez el producto está ya terminado, la conservación es fundamental. Si el producto necesita una temperatura inferior a 4 grados, las empresas deben asegurar esa temperatura y permanecer esa temperatura a través del tiempo. En la distribución, si ese producto necesita una temperatura máxima de 5 grados, se debe asegurar que durante ese transporte, ¿cierto?, se dé. Si ese producto necesita 5 grados, en la distribución se debe mantener. Y luego en mi casa, en los consumidores, también esa temperatura se debe mantener. Incluso en el anterior decreto y todavía en este decreto, la resolución 2674 del Ministerio de Salud, hay una palabra muy importante que a mí me gusta mucho y alguna vez hablando con algunos productores de lácteos, les hablaba y les decía una palabra muy importante: el distribuidor, el que vende los quesitos, la leche, la carne, los embutidos, debe ser responsable solidario con el que produce, ¿sí? Responsable solidario significa que yo te ayudo a que este producto que tiene 5 grados desde que tú me lo mandaste, debe permanecer en 5 grados en mi nevera, en mis mostradores, ¿cierto? Es una responsabilidad de todos, de todos y todos lo construimos. Muy bien, yo aprovecho, Andrés, me excusas, hay una pregunta del señor Jaime Bedoya, y él plantea, a raíz de lo que estaban dialogando, de toda esa secuencia, ¿cuáles son entonces las consecuencias de una mala cadena de frío? Y en este punto es muy interesante referirse a el tema del impacto en las personas y el impacto que ya José Barguil lo ha mencionado en algunos momentos del valor nutricional de los alimentos. Claro. Parece que es muy interesante justo lo que estás mencionando, ¿no? Claro. No conservar adecuadamente los alimentos va a repercutir en lo que decíamos al principio en dos vías: sensorial, nutricional, ¿cierto? Y de calidad. Se arruinan los alimentos, se dañan los alimentos. Eso va a repercutir económicamente en las compañías. Si yo no conservo adecuadamente en frío y no voy a tener una adecuada conservación en la cadena de frío, mis productos se van a dañar, van a tener menos vida de anaquel, menos vida útil. Sí. Y lo que es peor, puede impactar en la salud de las personas desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de salud pública. Una de las cosas que más se vigila en Europa, definitivamente, es la cadena de frío.
porque como decíamos al principio, el 25% de los brotes epidémicos asociados a patógenos en el mundo están asociados a la conservación adecuada del producto en frío. Entonces, para responder la pregunta, definitivamente desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de calidad que afecta a la economía y desde el punto de vista de salud de los consumidores finalmente. Y digamos que aquí yo no quisiera ser tampoco como muy terrorista y todo, pero José, es cierto que una persona que se consuma un alimento en mal estado, o sea, no queremos que llegue nunca al consumo de un ser humano un alimento en mal estado, porque todos tenemos el derecho y merecemos comer buenos alimentos, pero digamos que un alimento en mal estado llega al consumo de alguien, ¿qué le puede causar? O sea, ¿puede llegar hasta cuándo? O sea, ¿a qué instancias puede llegar? O sea, ¿puedo morir por comer un alimento en mal estado? ¿Se ha visto? Bueno, hay que entender una cosa. Un alimento en mal estado desde el punto de vista nutricional, pues bueno, dice uno, me comí una leche que tiene menos proteína, menos azúcares, etcétera. De pronto no me va a afectar nada. Hay que entender algo, las bacterias que causan detenimiento, daño de los microorganismos de los alimentos, causan deterioro desde el punto de vista sensorial y causan daño. Entonces tú te vas a consumir, por ejemplo, una leche que ya está en mal estado, no te la consumes porque se ve sensorialmente, es una leche coagulada, es una leche que tiene acidez, huele mal, o una carne embutida que ya por mala conservación se ve ya toda con agua, lechosa que se llama, o ácida, ya no te la comes. Pero el problema con los microorganismos patógenos, cuando se les permite un crecimiento por mala cadena de frío, mala conservación, es que ellos no van a producir ningún daño en el alimento y tú te lo consumes como si nada. Por eso se presentan daños, pues se presentan brotes, por ejemplo, en consumo de pollos, en consumo de carnes mal conservadas, por ejemplo, porque los microorganismos patógenos, un ejemplo, salmonela, listeria, E. coli, enteropatógena, pueden crecer, no advierten que han crecido, me lo consumo y obviamente viene la consecuencia desastrosa, en algunos casos desafortunada para algunas personas, que a nivel mundial pues han muerto realmente por consumir alimentos que han tenido crecimiento de microorganismos patógenos. Entonces, y a veces no la muerte, pensemos nosotros, alguna vez nos hemos intoxicado y hemos pensado si esa intoxicación fue consecuencia de un consumo de un alimento que no tuvo una buena cadena de frío, y es muy posible. Claro, por errores de proceso y asociado también a conservación. Por ejemplo, hay unos microorganismos como la E. coli enterotoxigénica, que incluso puede producir un síndrome hemolítico, urémico, que puede causar daño renal. Y hay muchas personas en el mundo que han tenido el impacto de esta bacteria y hoy día tienen daño renal. Algunos han terminado en una máquina de diálisis, precisamente por el daño renal que han producido esta bacteria. José, y también lo vemos mucho empaque. El empaque juega un papel muy importante en todos los alimentos que son refrigerados. Y nos encontramos, por ejemplo, un quesito o una carne que está empacada, cuando la encontramos muy aguosa, eso fue tema de cadena de frío. Cadena de frío. Por ejemplo, empaque, ¿cómo juega ahí y cómo se afecta? Porque a veces el alimento no tiene afectación, pero ese empaque o medio en el que lo almacenes sí lo puede demostrar. Mire, todos son medidas sumadas. Si yo tengo un buen empaque al vacío de una carne, por ejemplo, y se mantiene la cadena de frío menos de 5 grados centígrados, las condiciones de microbiota se van a mantener estables. No va a haber crecimiento microbiano. ¿Cuál es el resultado del crecimiento microbiano? Generación de gases, generaciones de ácidos volátiles, y esos ácidos volátiles y esos gases que van a hacer van a alterar el empaque. Por eso es que muchas veces uno ve en los supermercados que no han sido carnes bien conservadas, con buenos estrictos controles de temperatura, que ya pierden el vacío y es precisamente por pérdida de la temperatura. Entonces, muy bien. se puede afectar. Perfecto. Sí, muy bien, me parece muy interesante y pues el tiempo es oro y vamos llegando hacia el final de este encuentro, pero antes quisiera que cerráramos con una pregunta que nos formulan y esa pregunta es, pues, justamente ante esos diagnósticos, esos análisis que han formulado, ¿qué hacer? ¿Cómo podríamos mejorar para que quienes nos siguen a esta hora de la tarde
pues tengan luces también. Habrán temas tecnológicos, habrán temas de educación, qué sé yo. ¿Cómo creen ustedes que podemos mejorar la cadena de frío hoy en Colombia y en toda esa secuencia de la que hemos venido hablando a lo largo de este conversatorio? Bueno, yo pienso que una de las cosas importantes es la educación. Todo inicia en educación. ¿Qué ha fallado en el mundo? La educación. Yo pienso que la educación nos puede ayudar a nosotros a crear conciencia y desde la conciencia el compromiso. Un ejemplo, a los tenderos, estos señores tenderos de barrio, de mini mercados, ¿qué hacen en la noche? Tipo 10 de la noche cuando cierran los supermercados, las tiendas, apagan las neveras. Es que yo tengo que ahorrar energía porque es que a mí me pasan la cuentica todos los meses. Apagan la nevera. ¿Y qué pasa con esa nevera? De 5 grados, supongamos que tenían, ¿cierto? Puede perfectamente a las 5 de la mañana que vuelve a abrir su tienda, tener una temperatura de 10 grados. Ha estado 5, 6, 7, 8 horas, no se sabe, a una temperatura superior, a una temperatura adecuada de conservación. Y eso va a permitir que en un momento dado los alimentos no se conserven de manera adecuada, puede haber crecimiento de microorganismos patógenos o puede haber crecimiento de microbiota acompañante que va a deteriorar desde el punto de vista sensorial a los alimentos. Y ese tema cultural también hay, José, donde lo desconecto, lo pongo a descansar 8 horas, pero cuando vuelvo y lo conecto, ese equipo va a tener que entrar a trabajar mucho más gasto energético para poder compensar realmente la temperatura, ¿cierto? Okay. Desde el punto de vista tecnológico se hace relevante el control de la temperatura. Yo no puedo demostrar ante un organismo de certificación o ante las autoridades de vigilancia y control que yo tengo control de esas temperaturas, sino muestro evidencia con controles adecuados. Hoy hay mucha tecnología, incluso hay sistemas que le advierten a la gente cuando un equipo deja de funcionar o cuando la temperatura sobrepasa unos umbrales, etcétera, ¿cierto? Entonces es ahí, digamos que a todos los que nos acompañan y Imometrix trabaja en eso. Nosotros estamos creando una comunidad para transmitirles a ustedes todos los conocimientos, todas las buenas prácticas y donde un sistema acompañado desde el conocimiento les va a permitir poder hacer esa trazabilidad de que nos habla José, porque esa trazabilidad se vuelve muy importante y cómo ante cualquier ente, y no solo por cumplirle al ente, sino por cumplirte a ti mismo, que a tus consumidores llega un alimento, un producto. Responsabilidad. Esa responsabilidad que tengo hacia todos de que se consuman y que también protejo mi marca. O sea, la cadena de frío empieza a jugar papeles muy importantes donde desde Imometrix trabajamos en que una compañía tiene varios procesos o áreas que son calidad, tiene mantenimiento, producción y a veces la cadena de frío como que no tiene un responsable, la responsabilidad de todos y nosotros desde nuestra plataforma, con nuestros servicios, cómo integrar que desde nuestro servicio se integren todas las áreas y transversalmente digan, vamos responsablemente a llevar a nuestros consumidores los mejores productos. Claro, eso se traduce básicamente en la responsabilidad que cada uno debe tener con respecto a eso. Muy bien. Maravilloso, excelente, creo que hemos aprendido muchísimo hoy sobre el tema de cadena de frío y todos estos temas que José y Andrés nos han permitido profundizar. Hemos llegado hacia el final de este primer conversatorio, vamos a tener muchos más a lo largo de todo este año que resta de 2020, fortaleciendo justamente la comunidad en torno a la cadena de frío. Acá algunos me han escrito y me han manifestado en qué sector están, alimentos, salud, algunos en la etapa de fabricación, incluso tenemos algunos que, como seguramente muchos, pues no estamos metidos en la industria, pero en la casa tenemos que también tomar conciencia del manejo de esa cadena de frío. Es que a veces uno saca, por ejemplo, el quesito para servirse un poco y lo deja fuera y empieza la temperatura a afectar ese bien de consumo diario y termina afectando la salud o termina dañándose más rápido de lo que uno esperaría. Y a veces no entendemos qué pasa. Yo creo que esto ha sido muy valioso. Perfecto, pues yo les agradezco mucho. No sé si algunos de nuestros asistentes quieren formular algunas preguntas en torno a lo que hemos visto, profundizar en algún tema de forma particular,
para que, aprovechando hoy a Andrés Aristizábal, gerente de Imometrix, y a José Barguil, microbiólogo, experto en estos temas, pues nos puedan resolver. Estoy muy atento si hay alguna pregunta. Carolina Gómez pregunta a través de nuestro chat interno y pregunta justamente si los diferentes alimentos pueden contaminarse unos a otros. Es decir, pregunta ella si tengo un alimento ya descongelado cuya cadena de frío se ha visto gravemente afectada y de pronto comparte espacio con otros alimentos que conservan la cadena de frío, si esto puede afectarse, José. Sí, claro, definitivamente puede afectarse. Te voy a poner un ejemplo, Carolina. A veces nosotros vamos a almacenes de grandes superficies y hay quesitos de diferentes marcas en la misma góndola, ¿sí? Sí. Y por pérdida de frío, por X motivo, empieza a subir la temperatura y hay una sinéresis, empieza la separación de fase de ese quesito y empieza ¿a qué? Empieza a desuerarse. Y empieza un quesito a repartir suero y los quesitos a repartir suero en toda esa bandeja. Y entonces terminan los quesitos nadando en una piscina de suero y eso permite la contaminación de una unidad a otra. Lo mismo cuando, por ejemplo, se conservan en refrigeradores y en ese mismo refrigerador se conservan alimentos de diferente naturaleza, la descongelación o la pérdida de frío puede afectar definitivamente con la segregación, por ejemplo, de líquido extracelular de las carnes o de productos o de la matriz líquida de algunos productos, y puede haber goteos y derrames que pueden contaminar a otros alimentos de otra naturaleza. José, aquí hay algo muy importante que quisiera que profundizáramos antes de ir terminando, y es por qué hay unos alimentos más riesgosos que otros. O sea, tengo un alimento y lo saqué y no perdió la cadena de frío, pero lo saqué X tiempo y no se afectó, pero sacó otro y ese sí se ve más afectado. Claro. O sea, esa resistencia de uno versus el otro. Claro, hay alimentos que, por su propia naturaleza, hay algunas condiciones intrínsecas en el alimento que nosotros en microbiología alimentaria llamamos, que se llaman condiciones intrínsecas. Por ejemplo, alimentos altamente peligrosos son aquellos que tienen una actividad de agua, significa el agua libre en el alimento, por encima de 0.9. Sí. 0.95, 0.98, que tienen altas concentraciones de proteína, de nutrientes. Finalmente, ¿quién utiliza los nutrientes? Los microorganismos, al igual que nosotros. Entonces, esos alimentos son los que más definitivamente necesitan una conservación adecuada, ¿cierto? Sí. Entonces, son más riesgosos aquellos alimentos que tienen estas condiciones intrínsecas. Otros alimentos que realmente no necesitan tanto conservación como son la fruta, por sus mismas condiciones intrínsecas se pueden proteger, hortalizas, etcétera, no son tan importantes de pronto en un momento dado ser más estricto en su conservación. Ok, perfecto. Muy bien, maravilloso. Yo creo que ha sido un espacio extraordinario para poder profundizar en estos temas. Quiero recordarles que Imometrix es justamente una compañía experta en poder ofrecer mediante herramientas tecnológicas en hardware y en software los elementos que posibiliten tener una muy buena manejo de la cadena de frío. Andrés Aristizábal, quien nos acompaña hoy, es el gerente y contamos desde Imometrix con aliados estratégicos como José Barguil, como nuestro conferencista mañana, Fernando Becerra, que nos acompañan para poder ofrecer a la industria, al mercado, todo lo necesario para tener un manejo adecuado del frío. A Andrés Aristizábal y a José Barguil, agradecerles por haber estado con nosotros esta tarde y espero que sea además el inicio de una serie de charlas, de pláticas que nos permitan crecer en el mundo del frío. José, muchas gracias. No, a ti, muchas gracias, Fernando, y a Andrés también por la invitación, y a todos los participantes, muchísimas gracias. Cualquier duda, inquietud adicional, pues a través de Imometrix, el contacto, pues estaremos estrechamente aquí, pues para solucionarles cualquiera de las inquietudes
que realmente tengan ustedes. Sí, muchas gracias a todos por acompañarnos. En Imometrix siempre estamos con las manos abiertas a recibirlos, a que hagan parte de esta comunidad y a que no simplemente es el hardware, el software, sino que también es ese servicio de acompañamiento uno a uno donde trabajamos juntos porque la cadena de frío sea la mejor. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Gracias. Muy bien, al equipo de comunicaciones de Grupo Invertrónica que ha posibilitado la producción de esta conferencia, agradecerles también, facilitarnos las instalaciones y la tecnología para poder llegar a cada uno de ustedes y a ustedes, por supuesto, agradecerles haberse conectado con nosotros, estar en este espacio interesándose justamente por un tema de tanta importancia. Que tengan una muy buena noche y mañana, recuerden, 5 de la tarde estaremos con Fernando Becerra para profundizar también en otros temas que con seguridad serán de gran interés para todos ustedes. Hasta pronto, que estén muy bien.